el pastor Willy Aldana enseñó aquí un poquito acerca del sexto sentido, cuando él habló de las vacas que mueren asustadas por el balazo que les dan, y ese espíritu de susto nos lo comemos en la hamburguesa. Usted estuvo aquí, yo no estuve, entonces yo poquito escuché. Pero los animales que están afuera, si viene un tsunami, no se ahogan. Se ahogan los que tienen en la sala de la casa. Pero los animales perciben el peligro, y nosotros eso lo perdimos. El viernes que yo llegué a la casa, esa perrita que ya está vieja, que solo echada se la pasa, y andaba a llorar, y yo le digo a mi esposa, ¿no será su sexto sentido? Entonces, antes de acostarme, oré, le dije, Señor, no sea que esta perra esté percibiendo algo que yo, como no he desarrollado la revelación todavía, no lo puedo percibir. Pero ellos saben cuándo va a haber tornado, cuándo va a haber huracán. Así que si algún día tiene duda, pregúntele al gato. Pero ellos saben. Pero para nosotros esa es la revelación. Entonces se imagina que de repente llega la hermana Mirna Marisol Martínez Romero Caravantes a la high school, y llega a la oficina del principal y se sienta en el último pupitre atrás, porque Dios le dijo que en ese momento, en esa hora, fuera a esa clase. ¿Le estoy dando Biblia o no? ¿Es Biblia o no es Biblia? La Biblia nos da ejemplos, pero el ejemplo que le da el maestro a uno no es el del examen, ¿verdad? Cornelio manda a las personas a la casa de uno que se llama Simón. Su profesión es curtidor. Ahí está hospedado un hombre que se llama Pedro. Esa es revelación. Ananías, en la calle derecha hay un hombre que se llama Saulo y está ciego. Necesito que vayas. De eso le estoy hablando. If you don't have revelation, you ain't going to heaven when Jesus Christ comes. Si usted no tiene revelación, si yo no tengo revelación, hermano, si cuando Él venga, nosotros decimos, ay, puede venir hoy. Mire, yo pienso que no ha venido. Pero qué triste sería, ¿verdad, hermana Rosa Aide Meléndez, que lleguemos a la iglesia, cantemos, me liberó su poder, y la iglesia de Cristo allá en el cielo, en las bodas del Cordero, y nosotros aquí, la 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 la, y el de la trompeta y pidiendo ofrendas y pidiendo diezmos, y ya las bodas del Cordero ahí arriba. Mire, si usted vino hoy a la iglesia, usted no vino solo porque antes era católico y hay que ir a misa el domingo, ¿verdad? Usted y yo venimos. Mire, anoche me acosté, esta mañana me acosté y le dije, Señor, qué mala onda que yo sea pastor. Usted está rayado porque no es pastor. Yo les contaba el viernes que el fin de semana pasado que no prediqué. Me levanté temprano, oré, leí la Biblia, preparé desayuno para mi esposa. Se vino mi esposa a la iglesia. Me puse a limpiar la cocina, me puse a barrer, trapear.
Y todavía llegué a tiempo aquí. Y ese es usted every weekend. Usted no se prepara para predicar. Usted no viene a abrir el templo. Dije yo, qué calidad los hermanos. La tienen hecha. Entonces esa noche me acosté y le dije, Señor, pero ¿a quién se le ocurrió que yo fuera pastor? Le dije, Señor, mala onda. Digo, Señor, si tanta oportunidad que hay de desarrollarse, de hacer fortuna, pero solo así pensando con Dios, y empecé a pensar en amigos que hoy son pastores. Y entonces esta mañana que me levanté y voy delante del Señor y empiezo a recordar el impacto que Él hizo en mi vida, y empiezo a sentir su presencia. Le digo, Señor, por eso es que soy pastor, porque un día me impactaste, porque un día te creí, porque un día me llenaste con tu Espíritu Santo, y todo lo demás perdió valor. Entonces usted y yo estamos acá porque nosotros creemos en la venida de Cristo. Pero si usted cree en la venida de Cristo and you have no revelation, no le van a avisar, porque le quiero informar que el Señor va a avisar, pero no a todos. El Señor va a avisar. La iglesia debe tener su propia identidad. Hoy no se sabe cuál es la iglesia de Cristo. Ustedes todos se rieron, ¿verdad? Y yo quería comprar un libro de los que estaba vendiendo el hermano Ed Delf, de los Holidays, pero se me chispoteó. Ya cuando vi, ya los tenía empacados. Es el único que no tengo de él. Nos reímos y todo, pero dije yo, ¿qué dirá él? Pues él es gringo. Él tiene, no sé lo que dice el libro. ¿Alguien lo compró? Lo hubiera comprado para enterarse. Yo porque estaba aquí traduciendo, y cuando llegué ya estaba, cuando me acordé habían cerrado la caja. Yo quería ver qué dice. Pero hoy la iglesia ya van a celebrar el Harvest Day y ponen calabazas y ponen zacate en la iglesia. It is for the children. They don't understand. Hoy le pregúntale a los caballeros que fueron hoy a la reunión si no entienden los niños. Pregúntele. Y va a ver que entiende. Los que no entendemos somos los viejos. Mire, una iglesia competente. Mis hermanos, no quiere comer, mi hijo, busque algo más ahí en la refri, de haber algo más ahí en la nevera. Ahí hay algo más. Ni siquiera para alimentar a nuestros hijos somos competentes. Somos incompetentes. No sabemos qué es lo que les conviene. Y vamos a juzgar ángeles. Pero no se imagine seres de 4 alas. Yo soy un ángel. Y yo me rayé porque soy doblemente ángel. Ángel quiere decir mensajero. Nosotros vamos a juzgar ángeles. ¿Y si no somos competentes? Bueno, infundir temor de Dios, eso ya lo vimos, ¿verdad? Diga amén. Entonces, hoy vamos a ver la iglesia que adora en espíritu y verdad. Y fíjese que busqué predicaciones, busqué enseñanzas, platiqué y no hallé
un estudio exegético respecto a la adoración en espíritu y en verdad. Y la base está en Juan capítulo 4, que el Señor le dice a la samaritana: mujer, le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hay regalos, diga regalos, que son exclusivos para la iglesia de Cristo. Uno de ellos es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes. Y luego dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Pero dice el Señor: pero ustedes sí. Si usted no habla lenguas, su rollo. Si usted no profetiza, your problem. Mire, yo aunque sea por mí mismo, oro cuando tengo algún dolorcito y el Señor me sana. Sanátele. Y oro con fe. Entonces, de repente soy guiado a orar por alguien más, pero el regalo es para todos. La profecía, el discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia. Hoy le hablábamos, y el tema se lo van a dar también a las mujeres, ¿verdad? De las virtudes de que habla Pedro. A nosotros nos regalaron la fe. Y a cada quien le dieron un poco de fe. A unos bastante, a otros poca. Pero cada quien es responsable de trabajar esa fe. Si usted no la trabaja, it's your problema. Tiene que trabajar esa fe. Entonces, la adoración en espíritu y verdad es exclusiva para los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. A ver, sacúdase, pues haga algo para, por lo menos despierte el que está a la par suya. Y no lo estoy durmiendo yo, porque yo no lo mandé a dormir tarde. Si no, ¿verdad? Como aquel pastor que le dijo: hermana, despierte a su marido. Despiértelo usted lo durmió. No, aquí yo no he dormido a nadie. Aquí, si usted viene cabeceando, ¿dónde andaba anoche? Así que ahorita tómese un dulce con cafeína, chupe, déselo ahí, o pídale a su vecino que por favor le dé un beso. Dígale: si te duermes, te doy un beso. Bien. Entonces, la adoración es solo para nosotros. Fíjese que cuando dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es
que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es Dios el que está diciendo: qué bonito se ve mi pueblo, qué precioso cuando se reúnen. Por eso es que debemos congregarnos. Pero avancemos aquí, no me haga tantas preguntas. Esto es un tip para los que enseñan la palabra. Cuando usted agarra un pasaje bíblico, cada pasaje bíblico tiene tres maneras de ser interpretado. La manera gramatical, cómo se conjugan los verbos, la definición de la palabra. El aspecto histórico. Usted sabe que cuando estudia una palabra en el diccionario dice etymology, etimología, es la historia de la palabra. Hay palabras que dice from archaic, eso quiere decir que ya la palabra se extinguió, que se usaba anteriormente, pero que ahora ya no se usa. Por eso es que las Biblias las van modificando, porque hay palabras que antes significaban una cosa, pero ahora ya ni se usan. Y el aspecto teológico es el aspecto espiritual, es lo que le llamamos nosotros rema. Pero yo no le voy a dar el gramatical, porque hay libros que usted puede comprar y estudiar o ir a la escuela. El histórico me demoraría mucho. Me dijo mi esposa: no, porque ahí así se lo di. No, me dice, pero no le vas a dar todo eso a los hermanos. Dice, pues mucho, ¿verdad? Y el aspecto teológico. Entonces fíjese, dice el texto ahí en Juan 4 que el Señor tenía que pasar por ese territorio. Le era necesario, y usted y yo entendemos que en Dios no hay casualidades. Pero la palabra Samaria aparece 4 veces en 4 versos. La palabra samaritana o Samaritan aparece una vez en el verso 9. Ahí no dice verso 9, sino que como yo soy bilingüe, ¿verdad? Me confundí yo. Los samaritanos aparece 3 veces, una vez en el verso 9, una en el 39, uno en el 40. Y por favor lea Juan 8:48 para que usted vea la opinión que un judío tenía de un samaritano. Dice: contestaron los judíos y le dijeron a Jesús: no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio. Cuando Felipe llega con Natanael, le dice: encontramos al Mesías, es Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo? ¿De Nazaret? De Nazaret no sale nada bueno. Hermano, el racismo ha existido desde que hay raza. Mira el pleito que tenían entre judíos y samaritanos y judíos. Pero dice que había que pasar por Samaria. Entonces, ¿cuál es la significancia de Samaria? Hay ciertos lugares de adoración claves dentro del territorio de Samaria. En Samaria está el monte Ebal y está el monte Gerizim, que era el monte al cual se estaba refiriendo la samaritana. Ahí en Samaria estaba Gilgal, ahí en Samaria estaba Silo, estaba Mizpa y estaba Betel. Según Deuteronomio 27:12, el monte Ebal era el monte de la maldición y el monte Gerizim era el monte de la bendición. La mujer samaritana está parada en el monte de la bendición. El Señor se le manifestó a Jacob en la ciudad de Luz y él le puso Betel, que quiere decir casa de Dios. Y Betel estaba en Samaria. El arca estuvo en Betel mucho tiempo.
Samuel ministraba de Silo, Mizpa y Betel. Abraham edificó altares cerca de Betel. La capital del reino estaba en lo que llegó a ser Samaria. No se llamaba antes Samaria. Lo que quiero que se dé cuenta es de que la samaritana no estaba tan mal. La samaritana sabía dónde estaba parada. Ella estaba parada en el monte de la bendición. Ella estaba parada en el lugar donde su padre Jacob, porque ella dice que Jacob es su padre, dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Fue David el que después se llevó el arca para Jerusalén. Pero el arca siempre estuvo en el territorio de lo que llegó a ser Samaria. Es decir, la presencia de Dios se manifestó ¿dónde? En Samaria. Pero por favor, el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Usted sabe que el Señor murió en Jerusalén. Pero el Señor dice: mujer, esto no es asunto de territorio. Es que yo he estado platicando con mi esposa, porque es que mira, le digo, lo que quiero es poder transmitirlo. Yo entiendo el concepto. Pero vamos acá. Las raíces de Samaria. Después de la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en el reino del norte, que se llegó a llamar Israel. Esos eran los israelitas. Y el reino del sur, que era la tribu de Judá, y esos llegaron a ser los judíos. O sea que un israelita no era judío, un judío no era israelita. Eran hijos de Abraham, pero los del norte eran los israelitas. Ellos se quedaron con el nombre de Israel, y la tribu de Judá se quedó con el nombre de Judá. En el norte habían 10 tribus, y en el sur se quedó Judá. Y acuérdense que estaba la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Esa no la tomaban en cuenta para asuntos políticos. Usted tiene que leer Primero de Reyes, todo el capítulo 12. Entonces 10 tribus siguen a Jeroboam, y solo la tribu de Judá permanece leal a Roboam, hijo del rey Salomón. Jeroboam, todavía no existía Samaria. Estamos hablando del territorio, como este territorio antes de llamarse Oklahoma. Así se dice, no es Oklahoma, es Oklahoma, que quiere decir los pieles rojas. Oklahoma. Nosotros vivimos en Oklahoma. Es un lenguaje de los Choctaw. Pero antes de llamarse Oklahoma, ¿cómo se llamaba? Se llamaba territorio indio. Y antes de llamarse territorio indio, ¿cómo se llamaba? Por ejemplo, Centroamérica. ¿Cómo se llamaba Centroamérica antes de que existiera Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala? Se llamaba Ciudad de Santiago de los Caballeros. No se llamaba Guatemala, El Salvador. Y la capital de la ciudad de Santiago de los Caballeros era nada más y nada menos que la República de Guatemala. Y por eso dicen la antigua Guatemala. Entonces después mueven, cuando fue el señor Jorge Ubico, perdón, el general que dividió todo Centroamérica. Lo que le quiero decir es de que era el mismo territorio. Por eso es que el salvadoreño y el guatemalteco y el hondureño, hoy les dije yo, ¿cómo se dice ciego en salvadoreño? Choco, igual que en Guatemala. Y no de chocolate, no, choco, que está choco. Pero quizá el hermano Chano no entiende.
O tal vez porque vive con una centroamericana, si ya entiende lo que es choco y no chueco. Entonces, solo le estoy hablando que es el mismo territorio, pero cambia de nombre. Entonces, Samaria era el mismo territorio que gobernó Jeroboam, que después llegó a ser Samaria. Y Jeroboam dice que edificó 2 lugares de adoración, y lo puso entre comillas, en su territorio para impedir que los israelitas fueran a Jerusalén para adorar. Les frenó que llevaran ofrendas, que llevaran diezmos, que llevaran holocaustos a Jerusalén. Entonces Jeroboam dijo, y no dice como dice ahí en la Biblia, él puso un becerro en Samaria y puso un becerro en Dan. Dan está por el área de Tiberias, que bien lo estoy viendo ahorita en mi mente. Y él pone esos becerros, y no dice como dice la Biblia nuestra, que Jeroboam dice: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No está diciendo eso. Le está diciendo, se lo voy a decir de esta manera: Israel, en Jerusalén no ha pasado nada. A ver, veamos la historia. Dios se ha manifestado siempre aquí en este territorio. No hay necesidad de ir a Jerusalén. Entonces, este becerro, allá en Jerusalén tenían los querubines. Este becerro les va a servir como un recordatorio de que Dios aquí se manifestaba. Y ¿saben qué? Se los voy a poner fácil, porque Dan estaba como a 7 días de camino para llegar a Jerusalén. Entonces él construye un templo en Dan y construye un templo en Samaria. Y dice que nombra sacerdotes ya no de la tribu de Leví, sino cualquier persona. Los pone como sacerdotes. ¿Sí está captando o su mente está así? Lo que le quiero decir es de que eso era lo que la samaritana estaba defendiendo. Si es cierto, Dios se había manifestado. Y mire, quizá lo que debemos entender nosotros es de que nosotros podríamos caer en el error que cayó Israel y cayeron los judíos. Porque los judíos se creían que solo en Jerusalén ahí estaba el arca, ahí Dios le reveló a David, ahí Dios lo respaldó. Y los samaritanos en Samaria, no, aquí Dios se manifestó, aquí Dios le habló a Jacob, aquí Dios le habló a Abraham, aquí Dios esto, aquí Dios lo otro. No le atinaron, no entendieron que son visitaciones. Mire, yo le decía a mi esposa, Pablo ya usaba pañuelo, y cuando estornudaba hacía ¡ah! Y los hermanos se llevaban el pañuelo de Pablo a su casa, y en la casa había uno con tumor, y buscaban la saliva de Pablo y lo ponían. ¿Y qué pasaba con el tumor? No había que decirle sanate, solo le ponían el paño y desaparecía. Era el paño santo, era el paño sagrado. Pero nosotros los humanos tenemos la tendencia a idolatrar los paños. Paño sagrado, el agua de allá está bendita, y allá va toda la gente, hermano, a traer agua, que allá en un panal se apareció, y allá. Así somos los humanos. Entonces, esas eran las raíces del culto.
Omri, el sexto rey de Israel, compró el monte de Samaria, que no se llamaba Samaria. Él edificó una ciudad y le puso por nombre Samaria, la cual llegó a ser la capital del reino de Israel. Salmasar, rey de Asiria, invade Israel, o sea, Samaria, y se los lleva al destierro, se los lleva a cautivos. Después lo reemplaza con personas de 5 lugares distintos: de Babilonia, de Cuta, de Aba, o de Abá, no sé cómo se pronuncia, de Amat y de Sefarbaim. ¿Qué me estás? No me insultes, dijo mi esposa cuando le dije todo eso. Entonces él agarra a los israelitas, se los lleva, y esa era la manera que ellos evitaban las revueltas. Invadían un lugar y sacaban a la gente y los llevaban a otro lugar. Entonces él trae esta persona. Ya a este punto Israel había introducido el culto a Baal y a Asera. Con la invasión asiria, Samaria experimenta fíjese que está entre comillas, un estilo de adoración multifacético. Hoy en las iglesias hay de todo. Es un nuevo estilo. En esto de querer escuchar lo que es la adoración, yo escuché a un ministro quien yo respeto, y él dice: la adoración congregacional, dice, debe estar diseñada, te voy a dar un beso, de tal manera que todos podamos cantar. Cuando venimos al culto, ¿puedes hacerlo tú, por favor? Cuando venimos al culto, dice el hermano, todos debemos poder cantar los coros. No debe haber una nota muy alta, muy baja, no. Todos tenemos que acoplarnos y poder cantar, porque somos un cuerpo. Pero dice el hermano, hablando de los conciertos, dice: esos son para que la gente los disfrute. Eso no es para Dios. Cuando usted paga por ir a un concierto, compre sus papitas o lo que sea, es un entretenimiento. No es pecado, pero no es un culto a Dios. Es para que el pueblo de Dios disfrute de cantos cristianos. Pero entonces en Samaria ahora hay un nuevo estilo. Ahora ya no solo adoraban al Señor, no dice vos, sino que es Baal. A Baal, a Asera, y quizá usted ni cuenta se da, fíjese, pero una vez que las cosas están así, yo tengo un ojo para ver. Ay, usted no se escribe así, pero cuando yo lo estoy escribiendo no miro. Entonces ahora adoraban al Señor, aleluya, todos los caminos van al cielo. Pero también adoraban a Baal, adoraban a Asera, pero ahora adoraban a Sucot Benot, a Nergal, a Asima, a Nibaas, a Tartac, a Adramalec y a Anamalec. Es decir, adoraban a San Antonio, adoraban. ¿Sabe que yo no sabía que la samaritana tenía nombre? Se me olvidó cuál era su nombre. Y ahora que estoy estudiando me enteré que en Oaxaca celebran el Día de las Samaritanas. Esos oaxaqueños son bíblicos, solo que se llama Santa no sé qué. Entonces hasta hay la Santa Samaritana, San Pedro, San Juan, San Judas Tadeo, ¿verdad? No el feo. Y entonces se introduce de todo. Y en ese ambiente es que la samaritana adora a Dios. Y ese es el culto por el cual ella está peleando. Entonces el Señor anhela una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Adorar
es besar la mano, pero se refiere, ¿cuántos aquí tienen perritos o han tenido perritos? ¿Verdad que los perritos tienen la tendencia? A eso se refiere, esa es adoración. Cuando le haces así al perrito, lo está adorando. Están escuchando cómo lo adoran. Esa es adoración. A eso se refiere literalmente. Se refiere a lo que la hermana Nubia leía en Mateo 2:11, a caer de rodillas. Eso es la expresión literal. Pero el concepto de adoración no se limita a eso. Entonces, cuando a usted le pregunten, ¿y qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque imagínense que tuviéramos que ir a Samaria o a Jerusalén. Está peligroso ir a Samaria, porque yo no sabía que la Samaria de la actualidad es the West Bank. Ahí es donde están los terroristas, ahí es donde están los bombazos. Tener que ir a adorar ahí está cardíaco. Entonces, como en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos solo conocían el Antiguo Testamento. Entonces yo me di a la tarea de ver qué es adoración. ¿Cuál era el concepto bíblico de adoración? El concepto bíblico lo encontramos por primera vez en Génesis 22, versículo 5. Cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, le dice, usted conoce la historia, y si no, léala. Pero Abraham, cuando llega al pie del monte, le dice a sus siervos: quédense aquí, espérenme, el muchacho y yo vamos a adorar. Fíjense, mis hermanos, perdónenme, pero estaba oyendo al apóstol Germán Ponce, y yo lo escucho a él porque es amigo del hermano Otto René Azurdia. Pero una vez él tiene una iglesia grandísima. Le dijo: hermanos, por favor, no se muevan tanto. Dice: yo soy pastor, estoy predicando la palabra de Dios. Es que, hermano, como que no le importa. Dice: hermano, movimiento, ¿tienen diarrea o pulgas o qué? Viera qué difícil, yo quiero apurarme, pero no se puede, hermanos. Esa lucha que hay, unos durmiéndose, otros mascando chicle, otros yendo al baño. Esto no es parte del mensaje, este es regalo mío para usted. Todos colaboran, hasta la hija del pastor. Y mire, hasta el Gatorade se me acabó ya. Pero ya no me dé más, si no se va a levantar. Bueno, entonces, si tomamos el pasaje de Abraham, porque, mis hermanos, mire, yo le decía a mi esposa: es que mira, me dice, en el pasaje de la samaritana. Le digo: no, le digo, es que Juan capítulo 4 es una escena de toda la película. Juan tiene 21 capítulos. Para que la novela sea completa hay que ver los 21 capítulos, ¿verdad? Que si miran novelas, los agarré en curva. ¿Verdad que para que la novela sea completa hay que ver los 21 capítulos? No puede el capítulo 4, no, desde el 1 hasta el 21. Y usted lea, mire, hoy lo puede ver en el YouTube, está el Juan capítulo, está Juan, el Evangelio de Juan. Ahí en el YouTube, YouTube no sé qué, ¿verdad? Usted sabe que tuvo. Ahí le pone usted Gospel according to John, y hasta dramatizado se lo dan. Ya no hay ni que leer la Biblia. Claro, ¿verdad? Como dijo mi esposa, esa es la interpretación según ellos. Pero por lo menos. Entonces, Juan capítulo 1 es el capítulo 1. Juan capítulo 2 es la escena número 2. Y cuando usted empieza a ver los primeros capítulos, en el capítulo 2 es cuando el Señor es invitado a una boda.
y se les acaba el vino, se les acaba algo natural. Y el Señor agarra algo natural y sobrenaturalmente lo convierte en vino. Pero las pláticas parecen incoherentes. Parece que no tiene que ver una cosa con la otra, porque ¿qué tenía que ver Jesús con que se les acabó el vino? A mí, si usted me invita a una carne asada, yo espero que me dé la carne asada. No vaya a llegar y decirme, mira hermano, fíjese que como vino un poquito tarde se acabó la carne asada, pero tenemos ahí liebre asada. That is not my problem. La carne, usted me invitó a carne asada, ¿verdad? ¿De quién es el problema de tener carne asada? No del invitado. Entonces, ¿por qué van a buscar a Jesús para decirle que se acabó el vino? Las madres, va, siempre metiches. Entonces llega la señora y le llega la señora con Jesús y le dice, mijo, se les acabó el vino. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, madre, por vida tuya, ahorita me encargo. ¿Sí le dijo? Le dice, oiga usted, señora, ¿qué onda con usted? Pero escuche esto, aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Bueno, luego vamos al capítulo 3. La entrevista de Nicodemo. Llega de noche. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Se estaba refiriendo al milagro del vino. Posiblemente así. Habría que ver la novela completa. Pero el Señor le dice, Nicodemo, el que no nace de nuevo. Si se da cuenta que parece que no hay coherencia en la plática. Entonces el Señor agarra siempre algo natural y le da una aplicación espiritual. Y luego llegamos al capítulo 4 de la samaritana. Algo natural para una aplicación espiritual. Y usted va en el capítulo 5, el capítulo 6, por ejemplo, cuando ¿qué tenemos? Le dice, yo quiero darle de comer a toda esta gente, eran como 5,000. Y dice Felipe, no nos alcanza. Natural. Pero él iba a hacer algo espiritual y no estaba en el templo. Y no estaba en el templo de Samaria, ni estaba en el templo de Jerusalén. Entonces, si usted agarra el pasaje de Génesis 22, usted se da cuenta que adorar a Dios en espíritu y verdad es primeramente poder escuchar. Porque Abraham tuvo que escuchar cuando Dios le dijo, dame. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, dame más de tu tiempo, dame más de tu talento, pero dame los viernes en la noche, dame los miércoles de discipulado? Pero no oímos. Entonces la adoración en espíritu y verdad comienza cuando podemos escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, entonces hay obediencia. Y cuando hay obediencia, entonces hay sumisión. Fíjese que yo aquí no me atrevo a llamarles a algunas personas la atención como lo hacían con nosotros. De repente me pegan. Entonces cuando hay sumisión, hay, ¿qué dijo David? Yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Y estoy citando ese pasaje y también Hebreos 11, donde dice que Abraham entregó a su hijo. Él no dijo, ay Señor, mira,
un brazo, una pierna, porque tú me diste una promesa, pues déjame algo. Entonces, platicando con esto, me decía mi esposa, Ananías no le entregó todo. O sea, no adoró en espíritu y en verdad. Y hermano, tenía que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, para obedecer no hay que estar en la iglesia. Por eso el Señor dijo, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos, los que entiendan, no tienen que estar en Jerusalén para oír mi voz. No tienen que estar en Samaria para escuchar mi voz. Y el Padre va a buscar adoradores. ¿A dónde mandó a los discípulos? A todas las naciones. ¿En busca de qué? Yo no sé si ya lo encontró a usted. A mí ya me encontró. Porque adoración en espíritu y en verdad es solo eso. Es poder escuchar la voz de Dios, es obedecer, es someterse, es sacrificio, es entregarse sin reservas, es tener fe. Pues no he terminado, no se preocupe. Estoy trabajándole el apetito para que se coma 3 panes con pollo. En Éxodo 3:12 hay otra palabra que se traduce también como adoración. Dice el Señor a Moisés: esto te voy a dar por señal cuando haya liberado al pueblo, en este monte me van a adorar. Entonces, adorar, cuando usted mira esa palabra, quiere decir cultivar, quiere decir servir, quiere decir ser esclavo de, quiere decir trabajar, quiere decir cumplir el ministerio, estar dedicado al servicio, estar dedicado al culto a Dios. Entonces, ¿qué es adoración en espíritu y en verdad? Y yo le decía, Señor, ¿qué podemos cultivar? ¿Qué es cultivar? Señor, aquí sabe de lo que es el cultivo. Usted no sabe lo que es cultivar, pregúntele a Él. Pero cuando Él se viene en el tiempo que está creciendo la milpa, se aflige. Porque hay que trabajarla, hay que calzarla, ¿verdad? A ver, yo también sé un poco. ¿Sí sabía usted que la milpa se calza? Mire, él no sabe. Sí, hay que limpiarla y hay que calzarla. Y como nosotros somos gentiles, sembramos frijol con maíz, pero el frijol se siembra después del maíz y crece a la par de la milpa. Porque si se siembra junto con el maíz, la mata de frijol ahoga la matita de milpa, ¿verdad? ¿Verdad, caballero? Ya ve. Un aplauso para el pastor, sabe de agricultura. Eso es cultivar. O sea que mire, yo le decía hoy a los hombres, y mire, no estoy buscando trabajo, de verdad, le digo a los hombres, ¿ustedes nunca han ido a administración? Mire, gracias, no le estoy pidiendo que venga, no venga, tranquilo, yo gano lo mismo. El cheque es igual, el mismo. Pero mis hermanos, si usted no va a administración, y los gorgojos, pues, y los gusanos, si vea que uno pasa por la milpa y esculcándola, a veces se meten los gusanitos. Va uno por las matas de frijol y a veces hay insectos que se comen. Eso es cultivar. Entonces, cuando usted va a administración a botar todos sus gusanitos, está cultivando su relación con Dios, está adorando a Dios. Es servir. Y la palabra que más se traduce es servir en el Antiguo Testamento. Cuando usted mete esa palabra abar, aparece servir. Entonces, adorar a Dios es servir. Mire, vaya que ahorita no hay ninguna mujer embarazada aquí que yo sepa.
Pero un fenómeno, ¿verdad? Venían los hermanos, fíjense, ya cuando la hermana tenía 8 meses de embarazo, venían con el hermano Ulises: hermano, me voy a sentar porque mi esposa va a dar a luz. Entonces, esto está raro. 40, y después de que da luz, 40 días. Y adorar a Dios es servir, es estar esclavizado. ¿Aló? ¿Qué derechos tiene un esclavo? Es trabajar, y en el caso nuestro es cumplir con el ministerio, es cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Dice, en esos capítulos se traduce así: como adoradores, como adoren. Y el Salmo 102 dice: servir al Señor con alegría. O sea que no podemos venir, por eso no me enoje, porque hay que servir al Señor. Hermano José Alfredo, que no nos enoje cuando estamos en parqueo, ¿verdad? Que se parqueen donde no les dice, que usted no permite, ¿verdad? O todos los hermanos obedecen. La que no obedece es la hermana Carmen. Ella se parquea frente a una casa que está ahí. Los hermanos saben o piensan que saben, déjenlos hacer su trabajo, no los enoje. Es un ratito que va a estar su carro ahí. Y fíjese que Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, termina con una promesa de restaurar el significado de la verdadera adoración a través de Jesucristo. La adoración es una vida entonces de obediencia, sacrificio, rendición, sumisión y todo lo demás que le dije. La adoración es una vida dedicada a servir a Dios, a trabajar para Él, a ser su esclavo y cumplir con el llamado o con el ministerio que Él nos ha hecho. Adorar a Dios es vivir. O sea que no es un canto. O sea que cuando cantamos suavecito no es un canto de adoración, ¿verdad? Es una alabanza. La adoración es mi vida. Y usted perdone, ¿verdad?, que no le pude dar toda la información, porque solo tengo, mire, ya me pasé 1 minuto. Ahí se lo cobra el hermano Elías. Pero la adoración entonces, cuando usted se vaya de aquí hoy a su casa, usted va a ir a adorar a Dios. Mañana que vaya a la escuela, que vaya al trabajo, usted va a ir a adorar a Dios. Por eso es de que el Señor dijo: es que no se trata de un lugar geográfico, sino que se trata de hacerlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Eso quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Mire, cuando yo trabajaba en la industria de gas propano y me tocaba que a propósito, había unos trabajos que estaba así en el abajo, y yo a propósito me arrodillaba y me ponía así: Señor, aprovechando que estoy de rodillas, te doy gracias. Llegaba yo a llenar los tanques de gas propano, y como había que esperar ahí, ponía mis manos en lo que se estaba llenando el tanque, ponía mis manos: Padre, si esta familia tiene dinero, que ni sé quiénes son, yo voy a tener trabajo, así de que yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, este bill va a estar bastante caro, pero tú les puedes proveer. Después le conté al manager lo que yo hacía. No, me dijo: estás loco. Y era bautista. ¿Sabe qué me dijo? Me dice: este año las cuentas las ha pagado la gente al día. ¿Qué estaba haciendo yo? Adorando. Eso no es solo cuando vengo a la iglesia. Por eso es que los discipulados no tenemos que hacerlos en una casa, hacerlos aquí, ¿verdad que no? Ni solo en la corte.
que a ver si nos dan chance dentro de la cárcel. No tiene que ser también solo el miércoles. O sea, no caigamos no seamos como los samaritanos o los judíos, digo los judíos. Dios es espíritu. Mira ahí frente a una casa que está por aquí, donde hay una veterinaria y un lugar de seguros. Ahí hay un lugar de cemento grande. Ahí se puede hacer un discipulado. Sí, buscando dónde. Si es que no se trata de un lugar, es en cualquier lugar. ¿Aló? Esté de pie y que Dios nos ayude a ser adoradores. Y si quieres saber un poquito más, ya sabe, hagamos una cita, porque apenas le di en resumidas cuentas, le di el mensaje. Señor y Padre de misericordias, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque el culto que se te ofrece a ti no está limitado, Señor, a un lugar en particular. Gracias, Señor, que aunque esa tierra de Israel tú la escogiste para desarrollar tus propósitos, no te limitaste, Señor, a esa tierra, sino que el evangelio corrió y llegó hasta nosotros en un continente muy lejano. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la bendición, tenemos el privilegio de que tú, Señor, nos hayas llamado para que seamos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Padre, mi oración es de que meditemos en esta palabra, que nos demos cuenta que la adoración comienza cuando podemos escuchar tu voz, cuando somos obedientes a esa voz, cuando nos sometemos a tu voluntad, cuando entregamos lo que tú nos pides, aunque pareciera que va en contra de las promesas que tú nos has dado. Que entendamos, Padre, que adorarte en espíritu y en verdad es un acto de fe, que adorarte es cultivar, servir, trabajar, ministrar, y que no hay un lugar específico. Podemos hacerlo en cualquier lugar, porque tú eres espíritu, y los que te adoran deben adorarte en espíritu y en verdad. Padre, gracias por abrir nuestro entendimiento a tu palabra. Que esta semana que ahora comenzamos sea una semana de victoria y de adoración en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús.